Muy bien, hermanos, Salmo 51 decimos. Bien, quiero explicarles un poquito. Muchas hermanas estaban en el retiro el domingo pasado, otros sí lo escucharon. Decimos que este salmo es un salmo, se le llaman penitenciales, son salmos donde David u otros vienen confesando su pecado. Hay varios. Son de ayuda para los hijos de Dios a lo largo de la historia de los siglos, porque todavía estamos en esta carne y luchamos con el pecado. Y a veces cuando hay hijos de Dios que han deslizado, pecados graves y pecados escandalosos ante los demás, pero hay pecados también sutiles, disfrazados, que tal vez los demás no se dan cuenta, pero sí duelen. Ahora, quiero decirles esto. Todos aquí luchamos con el pecado. Y la Biblia pues lo admite, dice, líbranos de la tentación, que todos pasamos tentación. Si usted pasa tentación es porque usted potencialmente puede pecar. Dice también en Hebreos 12, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. O sea, da por obvio, entendido que el pecado nos asedia a todos nosotros. Ahora, como decimos, hay pecados socialmente escandalosos. Podría ser el adulterio, fornicación, la borrachera, la maledicencia, y todo eso claramente se ve. Pero hay pecados más sutiles que Jesús igualmente los condenó y los encontró en una sociedad religiosa judía, entre los escribas, los teólogos, etc. Y uno de ellos es, por ejemplo, el querer sobresalir, aún con motivo de que yo soy más santo, que nos gusta que nos aplaudan y que digan qué espiritual, qué eficiente, qué persona más excepcional. Entonces hacemos las cosas para ser vistas por los demás. Jesús lo da como hipocresía y también un pecado grosero. Además es menospreciar, dice, a otros hombres, sentirse superior a otros porque los otros son pecadores y nosotros no hemos pecado. No somos así. Eso también es un pecado grave, pero pasa más desapercibido e inclusive quizás hasta aplaudido en los medios religiosos. Hablando del judaísmo y estoy hablando de la iglesia también. Pero todos de alguna forma tenemos esa lucha con el pecado. Yo quiero explicar lo que hicimos el domingo anterior, que también el trasfondo histórico, la caída de David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero bajó la guardia y cayó en adulterio e inclusive en asesinato. Entonces es él el que viene orando y los primeros versículos él se enfoca en su pecado. Por eso hicimos mucho énfasis en el pecado el domingo pasado, pero ahora ya toma otra curva. Podríamos decir que es el punto de la humillación, el punto donde, digamos, tocaste fondo, donde alguien tocó fondo, llegó al final de la cuerda, o como se le dice, mordió el polvo aquí, la humillación. Muchas veces Dios utiliza precisamente el punto de mostrarnos nuestro pecado para llevarnos a este punto. Un ejemplo, Pedro decía, Señor, si estos no dan su vida por ti, yo voy a dar mi vida por ti. Aunque estos te negaren, yo no te negaré, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús le dijo, Pedro, hoy, antes que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3 veces. ¿Qué sucedió? Pedro cayó estrepitosamente después de haber jurado en ese dicho, casi en ese día, casi jurado que él iba a dar su vida por Cristo. Fue humillado. Otro versículo dice, antes de la caída es la altivez. Muchas veces caminamos aquí en altivez, no nos hemos dado cuenta de nuestro pecado y nos sentimos muy fuertes. Aquí. A veces sí tenemos lucha con el pecado y estamos en este punto, porque sí tenemos como que caemos y nos levantamos y estamos ahí más o menos, decimos que tenemos control, más o menos control. Pero llegar a esto es cuando ya estás humillado y te diste cuenta que caíste, estás viendo las consecuencias, duras muchas veces, y ya no tienes, digamos, el orgullo de señalar, decir que eres justo o cualquier otra cosa. Estás humillado.
Así lo hizo David. Tiene un proceso de arrepentimiento genuino. Y les digo, muchos no pasan a la restauración, viven acá porque tenemos mecanismos como humanos para evadir nuestro pecado y justificarnos. Cosas que yo he oído en la iglesia evangélica. Me acuerdo una vez, unos papás de una chica, ¿verdad? No están acá ya. Pero nos dijeron, mire, si de todos modos, ella dice que en la iglesia hay unos que hacen cosas peores. ¿Qué les parece? Es como decir, bueno, lo que he hecho no es tan malo. Claro, yo no iba a condenarla, ¿verdad? Pero íbamos a tratar de ayudarla a salir de una situación. ¿Qué es eso, hermano? Eso es no tratar de forma apropiada nuestro pecado. Es evadir responsabilidad. Es echarle la culpa a otro. Adán, ¿qué dijo cuando Dios le preguntó, comiste del árbol? La mujer que me diste por compañera, ella me dio. Ella fue la que me engañó. ¿Qué es eso? Es evadir. Nunca puede ser restaurado apropiadamente. Dios nos quiere restaurar de verdad, apropiadamente. Pero nosotros no nos dejamos, evadimos. Otra forma de evadir es, me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Porque la culpa es la iglesia en sí. Porque ahí no lo aman a uno suficientemente. Porque ahí están condenando todo el tiempo. Y una serie de cuestiones. Y entonces se va otra, se lleva su pecado chineado. Y ahí lo tiene vivito, ¿verdad? Y después se va otra. Me he encontrado con pastores, conozco un montón de pastores. Mira, allá llegó fulano de tal. De veras, no. Sí está llegando a nuestra iglesia. Pero él viene de otras 2 iglesias más. O sea, de Vista Hermosa se fue para una, ya no está ahí. Se fue para otra, ya no está ahí, hoy otra. Bueno, tal vez Dios lo restaura. Pero más me parece que va huyendo, evadiendo una verdadera restauración. Yo le digo a usted, hermano, si usted un día se va de Vista Hermosa y Dios le guía a otra iglesia, pues amén. Pero váyase bien. Váyase habiendo enfrentado. Si es que usted tiene una situación muy personal, habiendo enfrentado su situación y de forma correcta. Entonces Dios le va a bendecir. Pero no evadiendo, escabulléndose, huyendo, echándole la culpa a otros, etc. Porque aquí el Salmo 51 nos está indicando la manera apropiada de restaurarnos. Y es, reconozco mi pecado, dice David. Yo reconozco, he pecado contra ti. Es con Dios que se arregla el problema. Pero vamos a agarrar ya después del versículo 6 esta curva hacia arriba. Es lo que se llama ya la restauración. Ya llegó a la humillación, ya reconoció apropiadamente, pero Dios no quiere que vivamos en el polvo. Él quiere levantarnos del polvo. Quiere cambiar nuestro luto en danza, en alegría. Y eso es el plan de Dios, no mantenernos acá. Yo me atrevo a decir que hay muchos cristianos que secretamente viven con remordimientos, con culpas. No alcanzan a apropiar el perdón de Dios. Siempre tienen recuerdos, siguen atados a vergüenza. No alcanzan a entender la amplitud del perdón de Dios. Y entonces eso los afecta de todos modos. Y no logran una restauración plena. Hoy vamos a hablar de estos principios para una restauración plena. Entonces entramos a Salmo 51. Veamos el versículo, desde el versículo 1 para tener de trasfondo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ustedes pueden ver el énfasis en el pecado por varios versículos, hablando del pecado, porque hay que reconocerlo apropiadamente, porque si no, no se pasa de ahí.
Si está evadiendo, diciendo que no fue tan malo, que en la iglesia hacen cosas peores, no va a restaurarse. Tiene que reconocer apropiadamente. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y aquí viene el versículo desde el cual partimos en esta ocasión. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bien. Entonces, para ir a la restauración, busque la expiación. ¿Qué es la expiación? Bueno, tiene que ver con el sacrificio de Jesús por nosotros. Significa borrar culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. ¿Cómo yo pretendo que Dios me vaya a perdonar? En el catolicismo aprendimos que uno tiene que pagar ese precio, de alguna forma, haciendo penitencia, sufriendo 3 Padres Nuestros y 10 Ave Marías, o como sea. Es la penitencia que te ponen cuando vas a confesarte. Entonces ya con eso como que pagaste. Esas son obras humanas. Ninguna obra humana te va a limpiar de tu pecado. No es aceptable. Aunque hagas penitencia, aunque hagas obras buenas para tapar las otras, no se puede evadir así, porque eso también hace uno. Voy a hacer obras buenas, voy a dar limosna, porque está viviendo en un pecado, y entonces con eso quiere compensar. Señor, Diosito, tú sabes que pues yo tengo mi secreto por ahí, pero sabes que también yo me esfuerzo y le doy a la gente pobre. Así se expía. No se puede. Pero no estás tomando en cuenta las buenas obras que estoy haciendo, eres injusto. Usted está equivocado, no se puede. Usted no puede pagar, no puede hacer esa no sé si llamarle trampa, ese artificio para lograr. No, usted tiene que aceptar que solo hay una manera. Dice, purifícame con hisopo. El hisopo es una planta que se utilizaba donde, como una esponja, se mojaba la planta debido a sus características, las hojas llenas de vellosidad. Entonces eso empapaba de la sangre de los sacrificios en el templo judío. Y la primera vez que se menciona en el día de la Pascua, donde se sacrifica el cordero de Pascua en Egipto. Y le dice el Señor Jehová, moja el hisopo y que todo judío unte el dintel, los postes de la entrada de sangre del cordero, y el ángel destructor no va a entrar a esa casa. Entonces, la expiación que se logra a través del sacrificio, y el sacrificio ya fue dado. El sacrificio suyo es de Jesús por usted. Gloria a Dios, Dios lo entregó por usted. Ya está provisto. Ya usted no tiene que proveer, pagar. Él se encargó de pagar por usted. Para que Dios me limpie, eso es lo que necesito. La expiación de Él. Purifícame con hisopo y seré limpio. Acéptelo, porque es que esta gracia a veces es difícil de recibirla, porque tenemos tan enquistado en la mente que yo tengo que pagar, que no aceptamos que Dios nos dé esa expiación. Es que es imposible que usted pague, por eso pues Dios lo hace, pero ya está provisto. Ya la sangre fue derramada por usted. Y dice en Pedro, fueron rociados de la sangre. Entonces, aunque mi maldad, mi pecado haya sido un hecho, lo único que me limpia es la sangre de Jesús. Y yo lo tengo que aceptar, así es. Y darme por limpio, no que tal vez, darme por purificado y limpio, la sangre de Jesús.
Así que busco la expiación, seré limpio, lávame siempre con la sangre y seré, ¿cómo? Más blanco que la nieve. Nadie puede hacer una suficiente penitencia. Hiciste una penitencia para pagar tu pecado. ¿Qué tanto te blanqueó? Bueno, no mucho, me dejó gris. No puede ser, hermano. Tiene que ser limpiado más que la nieve, blanquísimo. Y ese ha sido. Y ustedes que están aquí, ¿cómo están, hermano? ¿Creen que han sido emblanquecidos más que la nieve? Tiene que ser así. Pues si no, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin ese grado de blancura nadie verá al Señor. O ha sido limpiado o no ha sido limpiado. Pero grises ahí no van a entrar, hermano. ¿Cree usted en el poder de la sangre de Jesús? Tiene que ser así, hermano. No hay de otra manera. Y gloria a Dios, porque nuestros pecados han sido pagados y hemos sido limpiados y más blancos que la nieve. Una segunda cosa, o sea, se da cuenta que esta es la apropiada restauración del pecado. No es de otra manera. Es así. Reconozco mi pecado, pero también reconozco la efectividad de la sangre de Jesús y me la apropio. Tiene que ser así. Ahora, viene otra cuestión en el siguiente versículo, que nos dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque después de ese sufrimiento que ha causado el pecado, la caída, y la apropiación de la sangre de Jesús, necesitamos alegría y gozo. Porque si no, nos secamos de la tristeza. Porque cuando alguien ha reconocido su pecado apropiadamente, se siente triste, se siente devastado por su pecado. Y recuerdan ustedes de aquel hombre que había pecado, que hermano en Cristo, ahí en 1 Corintios. En 2 Corintios Pablo le escribe a la iglesia, capítulo 2, y les dice: y al que ha pecado yo le perdono, así como ustedes, dice. Por tanto les aconsejo que le afirmen el amor, que le afirmen el amor y el perdón, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Sí, ya pasó su tristeza, pero puede ser consumido, puede ser destruido por la tristeza que causa el pecado. Porque hoy ya se dio cuenta, cuando alguien no se ha dado cuenta del pecado, ahí va terco y necio en aquello. Pero cuando ya se dio cuenta, se siente humillado, derrotado, devastado. Entonces Pablo le dice: tengan cuidado que él no vaya a ser derrotado por demasiada tristeza, dice, y confirmen el amor, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque eso es lo que quiere Satanás, destruir por medio también de la culpa, del remordimiento, de la tristeza. Por eso creo yo que muchos creyentes no han logrado restaurarse totalmente, apropiarse del poder de la sangre de Jesús, y todavía llevan culpas y cosas y luchas y no logran salir. Y entonces viven en la vida cristiana como entre alegres y tristes, algo así. Y como por ratos se apropian del perdón, pero por ratos no. Y dependen mucho de sí mismos, y entonces piensan siempre que ellos tienen que ganárselo. Y el perdón ha sido gratis. Solo tengo que extender las manos y recibirlo, y el Señor me lo da. Y después de eso me da gozo y alegría. Y esto es lo que pide David. Y si David está pidiendo esto, es porque Dios concede eso. Es porque Él necesita ese gozo y esa paz. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque fue duro cuando esto se destapó y se supo el pecado de David. Sufrió mucho. Y mucha gente fue cruel y duros cuando se expresaron contra David, lo maldijeron, y él agachó la cabeza en todo esto, y ha vivido meses de sufrimiento y dolor, pero ya tiene que terminar eso. Y aunque otros dirían: no, es que tiene que sufrir toda la vida, tiene que pagar eso toda la vida. Así es la gente, ¿verdad? Pero Dios sabe que no se puede. No debe ser así. La gente, para restaurarse y levantarse,
necesita oír gozo y alegría. Dice, hazme oír gozo y alegría, buenas noticias, consuelo, que hay esperanza para mí todavía, que tú me estás levantando y restaurando. Y se recrearán los huesos que has abatido. Y cuando menciona los huesos la Biblia, está hablando del cuerpo, de la salud nuestra. Porque una pena por culpa, un remordimiento, una tristeza por el pecado, causa estragos también en nuestra salud. De ahí vendrán dolores de cabeza, de ahí vendrá acidez, de ahí vendrán problemas digestivos, tensionales y enfermedades autoinmunes, y a saber qué cosas vendrán de una tristeza así. Se recrearán los huesos que has abatido. Ya estaba sintiendo los efectos en su cuerpo de eso. Espere la alegría de Dios y pídala. Tercer lugar, espere una total remisión. Dice versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Remisión es ser, mi pecado ha sido remitido, ha sido quitado. He sido redimido del pecado. La paga se dio y ya no tengo que ver con eso. Entonces Él lo pone de esta manera: esconde tu rostro de mis pecados, para que ya no los veas más. En el libro de Isaías, cuando se habla de la enfermedad del rey Ezequías, y que se iba a morir, pero Dios le da más vida, pero el rey Ezequías escribe y dice: porque echaste a tus espaldas mis pecados. Como que Dios va, aquí están sus pecados, pero los tiró a las espaldas suyas. ¿Para qué? Para no verlos más. De esta manera podríamos entender que si tienes una plática con Dios, y entonces te sentirías, bueno, tú ya te arrepentiste, ya lo confesaste, pero Señor, qué pena me da estar aquí contigo. ¿Por qué? Porque me acuerdo de mis pecados. Él te podría decir: ¿cuáles pecados? Pues sí, aquellos que yo cometí. ¿Cuáles? No, no te acuerdas. No, ya fueron echados a mis espaldas. Él ha quitado su rostro de ellos. No se está recordando. ¿Tú te recuerdas? Otros se recuerdan probablemente. Yo no. Y lo que Dios limpió, ya no lo llames tú inmundo. Si yo te he limpiado, ya no te llames inmundo, ni a ti mismo. Hermanos, esto nos hace entender que el perdón de Dios es completo, no es broma. Y entre los seres humanos esto, claro, es difícil muchas veces, no se perdona totalmente, ¿verdad? Puede ser que aparentemente hay perdón, pero te pueden recordar, pero acordate que vos pecaste. Oh, ¿sabes lo que hiciste? Y otra vez vuelve que... Porque los seres humanos no perdonan así, como Dios. Dios no vuelve a sacarlo. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso. Qué maravilloso vivir con Dios, ¿verdad? El perdón es divino, hermano. Y usted también tiene que ejercerlo así con otras personas. Un perdón divino, no a medias. Es una restauración a la manera de Dios, es total. En lugar de evadir mi pecado y echarle la culpa a otro, mejor me apropio del perdón de Dios para no estar autodefendiéndome de forma equivocada. El diablo es el acusador. ¿Se recuerdan ustedes que ese es uno de los nombres que se le da al diablo en Apocalipsis? El acusador. Muchos no saben que el diablo es llamado así. Creen que Dios es el acusador, creen que el Espíritu es el que acusa. El diablo es el acusador. Y dice que nos acusa día y noche. Día y noche, hermano. Porque él tiene grandes resultados con la acusación. Te acusa y te derrumba. Te ata. No puedes apropiarte de la alegría de Dios, del gozo, de la libertad. Porque te mantiene atado a aquel recuerdo, aquel pecado. Libres, hermanos. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Porque no hay nada ni nadie que te pueda, ni tú mismo te puedes libertar. Por más que le hagas, siempre va a volver esa sensación de culpa. Toda la vida. Pero tiene que apropiarte de Dios. Pero alguien dirá, pero hermano, demasiado bueno para ser cierto.
¿Verdad que demasiado bueno para ser cierto? Pero eso es lo asombroso de Dios, que Él es demasiado bueno para ser cierto. Por eso el concepto que los seres humanos tienen de Dios es bien equivocado. Mire cómo viene aquel concepto que Dios está bravo todo el tiempo, que necesita a María para que lo calme. ¿Verdad? No vayas delante de Dios porque te va a echar. Mejor pídele a la Virgen María y ella va y lo calma y entonces ya Dios te oye. Esa es una mentira, hermano. Le preguntaron a Jesús, ¿cómo vamos a orar? Señor, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo Él? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se equivocó Jesús así? Allí, como decía, no vayan al Padre directo, vayan por medio de mi mamá. Padre nuestro que estás en los cielos, directo al Padre, porque el Padre es bueno, es maravilloso. Él trata mi pecado como debe de ser. Él me restaura. Él me sana internamente. Pero si yo no quiero ese proceso, ahí voy a seguir. Entonces sí, hermanos, miren, hay una remisión total, borra de forma completa. Hermano, y si alguien pues hubiese pecado, Dios le da la oportunidad. Y ¿saben qué, hermano? Muchas veces yo he observado en la iglesia, en las iglesias, así en general, no voy a decir aquí, por no decirlo. A veces gente que se supo de su pecado, pero solo Dios sabe lo que han pasado. Yo no soy quien para levantar mi dedo y acusar. Vienen y que Dios los restaure y les ayude. Estoy para ayudar y aconsejar. Y he visto cambios. La persona llegó a su humillación. Dios trató con esta persona. Pero de allí en adelante, esa persona ha dado un cambio. Una persona que sirve, que se ha humillado delante de Dios. Pero he observado el contraste. No aquí en esta iglesia, hermano. Olvídense de aquí. De personas muy santas. Toda la vida. Parece que nunca han pecado. Ni lucha con el pecado. ¿Por qué? Porque la actitud es... No, aquella no, porque muy pecadora. Y son complicados, hermano. Voy a decir yo, y somos complicados, arrogantes, y una diferencia, trabajar con alguien servicial, que no tiene de qué vanagloriarse, no anda juzgando a otros, lo que quiere es servirle a Dios, y toparse con un grupo de gente que no sé qué, que no sé cuánto, y siempre contradiciendo y como que fueran fabulosos. Yo prefiero a los primeros que a estos otros. Prefiero a los pecadores restaurados que a los santurrones complicados. La actitud del corazón, ¿qué dijo el Señor? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Aquella mujer ramera ahí llorando a los pies de Jesús, besaba sus pies. Jesús le dijo: ten ánimo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y se vuelve a los fariseos, a la crema innata de la religiosidad de la iglesia. No era iglesia, era judío, pero el mismo asunto. Y le dice al que lo invitó: mira, entré a tu casa, tú ni me diste beso, porque ese es un saludo de amistad, el beso. Tú ni me diste beso, ni me ofreciste agua para lavar mis pies, pero ella no ha cesado de besar mis pies y los ha enjuagado con sus lágrimas, y tú no lo hiciste. Por lo tanto te digo que al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Esa es la actitud, hermano. Porque cuando alguien ha conocido el dolor
necesita de Dios y se entrega al Señor. Pero el que no, yo he sido bueno toda la vida, eficiente, apláudanme. Esa es la actitud de los fariseos. ¿Qué decía Jesús? Les gusta ser admirados. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes cómo van a creer en mí? Si les gusta recibir gloria unos de otros, ¿cómo van a creer en mí? Sí, pero es que tú eres amigo de pecadores, allá estás cenando con más publicanos y hasta prostitutas andan ahí. ¿Cómo va a ser posible? No entiende, ¿va? No entiende. Porque no ha entendido su pecado. ¿Quiénes fueron más difíciles de conquistar, hermanos, en la época? Eran los pecadores, más que los fariseos, más que los religiosos. Y sigue siendo así. Bueno, vamos adelante en esto. Ahora, necesite un corazón limpio, dice versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él se ha dado cuenta que Dios lo ha perdonado, pero también no es ingenuo, ¿verdad? Porque él sabe que su corazón necesita ser dominado. Y principalmente lo que necesita es ser limpiado, limpio el corazón. El corazón es la parte más profunda de nosotros. Allí es donde se encuentran nuestras verdaderas intenciones. Alguien, usted lo invita a algo y le dice, sí, cómo no, ahí voy a llegar. Pero en el corazón ya estaba pensando, quién sabe. Ya le voy a decir que sí por amabilidad. Lo que tiene en su corazón es lo importante. ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿Qué tenemos? Porque podemos decir, no, yo soy cristiano y todo, pero allá en mi corazón guardo unas cajitas mágicas. Pues. Ahí juego con cositas, ¿va? Pornos y cositas así, ¿va? Unas amistades, conectes que tengo ahí con una chica, ¿no? Sí, pero no es mucho como de vez en cuando, algo así. ¿Qué tiene en su corazón? Cuando David le dice, crea en mí un corazón nuevo. O sea, llega hasta el fondo de mi alma, Señor. Allá donde nadie ve, ¿qué estoy pensando? ¿Se da cuenta, hermano? Donde nadie ve, ¿qué estoy pensando? Por eso en aquel otro salmo dice, purifícame, Señor, examina mi corazón. Examínalo tú. A veces nos importa más lo que dicen otros, pero es Dios. Se da cuenta que ahí no podemos ocultar. Eso es mejor. Examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, porque puede ser que yo ni cuenta me he dado y hay camino de perversidad. Trata conmigo. ¿Está dispuesto a eso, hermano? Si usted está dispuesto a eso, va en buen camino, va en restauración. Si no, ahí topó. Porque usted puede decir, sí, ya me arrepentí, y como las consecuencias, a veces asustados por las consecuencias, se dieron cuenta, otro, me van a quitar ministerio o algo. No, entonces me compongo. Pero allá en el corazón, ¿qué hay? Allá donde nadie ve. Uno puede escabullirse y aprender a hacer las cosas de tal manera que nadie se dé cuenta. Al menos por un tiempo. Pero el Señor ve. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Se disfruta de un corazón nuevo. Ay, pero qué aburrido, puede decir. Es que no, es que uno debe tener también su área ahí, pues, los deseos carnales y todo, pues, disfrutarlo, ¿va? Pero estar bien santo está difícil. Wow. Ahí hay un conflicto. Miren, hermanos, Dios sabe lo que dice. El corazón nuevo trae unos beneficios. Precisamente los males que tenemos, esas inseguridades, depresiones, lo que sea como le llames, pueden estarse alimentando de que tu corazón no está limpio. Cuando el corazón está limpio, hay una fortaleza. Hay una vida muy diferente. Y no es aquello de que qué aburrido.
Hay una satisfacción tan plena. Hay una plenitud de Dios. Y vale la pena. Aunque nadie vea. Digamos, uno puede decir, no, pues yo voy a vivir así, nadie se va a dar cuenta nunca, ¿va? Pero yo tengo mis cositas ahí, pero bien escondidas y nadie se da cuenta toda la vida. Uno, Dios te lo puede destapar y no te va a dar cuenta cuando te lo destape. Dios lo puede hacer. Pero aún cuando dice, pero ya tengo años de estar así, como el Señor me perdona, ¿verdad? Tú estás desgraciando tu vida. No te das cuenta. El que esté en la oscuridad no sabe, hermano. Va tropezando, pero él ya se acostumbró a vivir entre murciélagos y telas de araña y en una cueva así. Ya se acostumbró. Lo más normal. Cuando sale a la luz se da cuenta. ¡Wow! En lo que yo vivía. ¡Wow! Esto es otra cosa. Es otra cosa. ¿Quieres tener una relación así con el Señor, hermano? Tienes que salir. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y dice, pero a mí me cae mal tal persona y yo no puedo perdonar. Y dice que Dios me va a pedir que lo perdone. Sí. Quiere limpiar tu corazón. ¿O no? ¿O quiere seguir ahí sucio? Cochino ahí por dentro. Suena feo, pero es así. El pecado nos ensucia el corazón, hermano. Pero entonces bien fácil le va a tocar, porque yo le hago pleito con mi resentimiento. Ahí déjalo en las manos de Dios. Déjalo. Pero tú sé limpio de corazón. Porque Dios te lo dice y Él sabe lo que te está diciendo. Vas a sufrir más teniendo tu corazón sucio. Entonces, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Allá dentro, en lo más profundo. Dice también, versículo 11, no me eches de delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Además de un corazón limpio, hermanos, pida ser útil. Usted necesita ser útil. Y le dice el salmista, no me deseches, Padre. No me eches de delante de ti. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece, hermano, que esta es una de las mayores desgracias, quizás la mayor desgracia de la vida. Ser desechado por su Creador. Mi Hacedor, que me eche de su presencia y me digas, no sirves para nada, vete, no te quiero ver. Mi Padre, el que me hizo, en cuyas manos está mi vida, que me deje, me deseche. ¿Puede Dios llegar a hacer eso? Sí, y lo hace, de hecho. Saúl y David, Dios le dijo, yo he desechado a Saúl y me he escogido un hombre conforme a mi corazón. Déjalo, ya ni ores por él, le dijo a Samuel. Y imagínese llegar usted a un punto así, que usted ya es como un maldito, pues ya desechado por Dios. ¿No le da miedo que Dios lo deseche a usted? Y que mi Padre ya no me responda y no me proteja y me ayude y me bendiga. En sus manos está mi suerte, mi salud, todo está en sus manos. Creo, hermanos, que debemos de rogarle a Dios, no me deseche, Señor. Y eso es como decir, es inútil, como Dios dice, ya no sirves para nada, te desecho. Ruéguele a Dios ser útil. Y usted no le necesita, decimos, una de las realizaciones de nuestra vida es sentirnos útiles. El pecado no debe de apartarte, tienes que salir y procura que Dios no te deseche. Búsquelo a tiempo, dice que hay que buscarlo a tiempo. Después dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Necesito el gozo de su salvación, necesito que Dios no me esté reclamando. Ya me arrepentí de mi pecado. Necesito el gozo de su salvación. Y lo pide porque Dios lo da. Dios da ese gozo. Usted necesita el gozo de su salvación. Eso le va a dar fortaleza para serle útil a Dios.
porque se le sirve y se glorifica mejor a Dios cuando estamos satisfechos con Él. Pero un espíritu apesadumbrado, quejumbroso, ¿cómo le va a servir bien a Dios? No puede, ni tiene el ánimo, el entusiasmo de servirle a Dios, porque no tiene gozo. Entonces, todo este proceso nos lleva al gozo de su salvación. Y es el gozo de su salvación, o sea, admira tanto la salvación de Dios, el perdón de Dios, que está tan entusiasmado en hablar de esa salvación. Y aquí viene, que nos dice en el siguiente versículo: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, fíjense que David nos está planteando, entonces a los santos les voy a hablar de todo esto, porque probablemente los santos lo van a rechazar y van a decir: ah, David, no, si este pecó, ¿qué me va a enseñar a mí? Los grandes santos. A esta mujer van a invitar a dar el testimonio a las mujeres. No. Ese es de pecador, no. Muchas veces los santos son así. Pero Él se enfoca en los pecadores, en los transgresores. Les voy a enseñar tus caminos. ¿Y qué mejor que ganar a los inconversos, hermano? A los santos ya están ahí en la iglesia, pues ya. Pero que se conviertan en inconversos, muchas veces, aquel que en su propia carne se ha dolido por su propio pecado y entiende lo difícil que es, tiene mayor capacidad y compasión y paciencia para tratar con el pecador. Y esto se necesita. Usted no puede ganar a un inconverso llegando con ínfulas de santo. Lo va a hacer sentir muy abajo de usted y no se le va a convertir. O lo va a hacer sentir una repulsión hacia usted, porque le va a sentir esa vibra de superior. Pero si usted entiende y ha pasado por el proceso de Dios, va a tener una compasión para llegarle al pecador y poder hablarle a su corazón y poder rescatarlo. Y esa es la labor que tenemos que hacer, hermano. Así que no es inutilidad, no ha quedado en inutilidad. Todavía le puede servir a Dios muchísimo. David se da cuenta cómo Dios a veces pues nos tiene que llevar al fondo a la humillación para usarnos mejor. Y no necesariamente la humillación tiene que ser una caída en el pecado. No necesariamente. Pueden ser otras cosas. A veces un aguijón en la carne, una dificultad de salud o otro tipo de cosas, o que simplemente nos despidieron y no tenemos trabajo. Pero yo soy un gran profesional y nadie le da trabajo. Todo humillado. Y Dios lo tiene que llevar a esa humillación. Para que no se crea mucho. Su trabajo no es por sus títulos y sus capacitaciones. Su trabajo es porque Dios se lo da. Y Dios se lo puede quitar también. O sea, Dios nos tiene que desplomar, humillarnos, porque así nos baja las ínfulas y podemos tratar con los pecadores, que eso es lo máximo. Mire, hermano, usted gócese, que su mayor gozo sea ganar a un inconverso. Más que, ya me pusieron de líder de tal ministerio. Qué bien, ¿verdad? Ahí me echaron flores ahí en el ministerio y dijeron que qué bonito predicaba, que qué bonito cantaba. No, su galardón va a ser que gane un inconverso. Y que este hombre o que esta mujer nacen de nuevo y usted los está viendo nacer de nuevo, convirtiéndose a Jesús. Y eso no es así tan fácil, ¿verdad? Que Dios nos capacite para hablar a los transgresores, a los pecadores. Y dice entonces 14, líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. En esta restauración alabamos a Dios porque entendemos más la justicia de Dios y su salvación. Muchas veces cuando no hemos entendido bien la salvación de Dios, somos apáticos en cantar. Porque no estamos disfrutando, ¿no? Se nos ha salido de nuestra mente. Tal vez sí aceptamos a Cristo hace años, pero estamos aburridos.
No valoramos la salvación que tenemos, el perdón, el amor de Dios. Canten, hermanos, canten, rogándonos que cantemos. Cuando usted admira a Dios y está impactado por su salvación, como está Él, cómo me ha perdonado Dios, cómo me ha restaurado, dice que Él va a cantar su salvación. Va a llenar de cantos por su salvación y su justicia. La persona hasta canta en su casa sin que nadie la vea. Bueno, algunos bañándose cantan, ¿no? Ya para que no los oigan, porque no tienen buena voz, pero yo no digo por eso, que a veces ahí se inspiran cantándole al Señor. Cante en su casa, hermano. Es entre Dios y usted. Yo iba a cantar a mi madrecita, en silla de ruedas, enferma. Ella también, su oído casi no oía, usaba aparato. Por lo tanto, era bien desentonada, no pegaba con la nota, ¿va? Y roncaba. El vozarrón, y él tenía un vozarrón. Y la oía cantando ahí en la casa. No sé qué. Estoy inflamadita así por el uso de esteroides y todo, y en silla de ruedas, cantándole al Señor. Yo tuve una filmación, una vez llegué, yo la atendía ahí en la noche, estaba ahí acostada, cantando, ahí, en la cama. Y cuando yo la oía, pensaba, qué precioso ha de oír Dios el canto de mi madre, porque le está cantando en medio de su situación, sin fijarse, es que está totalmente desentonada, bien desafinada, y la canción la transformaba, o sea, que cantaba cuán grande es Él, pero no parecía cuán grande es Él, parecía otra cosa, pero se le entendía por la letra. Pero qué precioso. Publicará mi boca tu alabanza. Cántele al Señor. Él es digno y hay muchos motivos por los cuales cantarle. No sé si a alguien ya se le apagó el canto y nunca canta, no tiene motivos para cantarle a Dios. Sí, al mundo, ¿va? Hay canciones bien atractivas para muchos, pero ¿y a Dios? Las verdades, las hazañas de Dios, ¿cómo estamos en eso? ¿Se podría medir la temperatura de nuestro corazón? ¿Estamos fríos, congelados? ¿O hay vida en nosotros? Cada uno haga su reflexión, ¿verdad? Estamos en esa lucha con el pecado y la verdadera restauración. Así que, hermanos, solo termino con que a pesar de ser restaurados y que el pecado haya quedado atrás, siempre necesitamos tener un espíritu como al principio, quebrantados y humillados, vivir quebrantados y humillados. Miren lo que dice aquí, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y este espíritu contrito y humillado, dócil al Señor, recordando de dónde te trae el Señor, de dónde saliste. Su gracia ha sido maravillosa. Tienes temor de Él, caminas con temor y temblor ante Él. Te ama, lo amas como tu Padre, pero le tienes un respeto que te hace caminar con temor y temblor ante Él. Estás muy agradecido, humillado, quebrantado. Recordar, no tiene Dios que volver a hacerte pasar por tan amarga situación. No tiene que volver a hacerlo porque ya tú vives quebrantado y humillado. Y si quieres agradar a Dios y le quieres dar un gran regalo, dice ahí, no es el holocausto, es el corazón contrito y humillado. A este no despreciarás tú, oh Dios. Gran regalo, ¿verdad? De Navidad para el Señor, de medio año, lo que sea. Corazón contrito y humillado. Vamos a orar en este momento. Padre, te queremos dar las gracias y pedirte que tu nombre sea glorificado sobre todo, Señor. Que tú seas conocido, que tú seas visto con claridad por cada uno. Que tú nos prepares para este tiempo de Santa Cena, Señor.
y recordar todas tus maravillas. No todas, porque no habría tiempo, pero esta maravilla de habernos limpiado, de haber recibido la expiación y la blancura que nos ha dejado más blancos que la nieve, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Síguenos ayudando para que estos principios se queden en nosotros, se los llevemos, los recordemos esta semana también. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a preparar.